Como se decía, buenas tardes. Vamos a estudiar, hoy vamos a repasar la segunda parte de la curación de un paralítico, que es el capítulo 5, versículo 17 al 26 del Evangelio de Lucas, ¿no? Y antes vamos a rezar la oración de siempre, ¿no? La oración del padre Peter Buckey. Vamos a rezar. La tenéis en el móvil. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Por favor, perdonadme. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos. Perdonar. Ahora yo creo que está bien ahora. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame y fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. Voy a ver si se me ve mejor así. Así quizá mejor, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como os digo, voy a leer normalmente, a ver, siempre hacíamos clases presenciales para las personas que empiecen a seguirme a mí en Telegram, ¿no? Siempre hacemos clases presenciales, pero claro, la clase presencial conlleva el que yo pueda hacer que otras personas lean en mi lugar. Y así hay como una interrelación entre mí, entre las personas que me siguen y yo. Y además de paso es interesante porque así, digamos, digamos, las personas que empiezan a leer, que les digo, oye, lee tal cosa en tal sitio, pues empiezan a adquirir una facilidad en conocer las partes de la Biblia, y esa es parte de la enseñanza, ¿no? Pero bueno, como de momento es presencial, pues voy a leer yo el fragmento y luego empiezo a analizarlo. Vuelvo a leer el mismo del otro día, pero ya vamos a analizar el resto. El tema es curación de un paralítico. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar sus pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Bueno, pues la primera parte, el primer versículo, ¿no?, que es el versículo 17, que vuelvo a leer. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén, dice.
Ya os expliqué el otro día, ¿no? La diferencia entre doctores de la ley, fariseos, saduceos, ¿eh? O sea que esta vez no me voy a entretener en ello. Lo tenéis en el grabado la clase anterior, ¿no? Pero sí que, digamos, recordaros, ¿no? Que lo que ya más o menos para ponernos en situación, ¿no? Pues que el Señor a veces enseñaba a la gente estando sentado, mejor dicho, él estaba de pie y hacía a la gente sentar, o bien cuando iba de una ciudad a otra para aprovechar el tiempo, en aquel momento probablemente no debía curar. ¿Eh? Exceptuando algunos casos, como por ejemplo cuando se le aparece, cuando le viene delante, él está hablando, la historia del leproso anterior, ¿no? Cuando él está yendo de una ciudad a otra y aparece un leproso, lo cura. En otro momento me parece que hay un ciego de nacimiento que también lo cura, ¿no? Pero normalmente cuando va de una ciudad a otra, lo que se dedica es a hablar y a hablar sobre la doctrina del reino y a hablar con la gente y explicar, ¿no? Ahora, aquí nos dice el texto, lo que os decía el otro día, que había sentados algunos fariseos y doctores de la ley. Por lo tanto, nos encontramos en un lugar en el que vamos a pensar que puede ser, digamos, vamos a pensar que es una ciudad, que nosotros, como dije el otro día, llamaríamos pueblo, porque no tenía más de 10.000 habitantes, ¿no? Y vamos a pensar, para entender un poco el asunto, que es la casa de Pedro. Puede ser otra casa, porque no lo dicen los evangelios dónde es. Pero vamos a imaginar que es la casa de Pedro, precisamente pues porque era el lugar en donde él iba y volvía. O sea, cuando estaba en el centro de operaciones, él iba a Galilea, se movía por Galilea, estaba 2 o 3 días fuera, a lo mejor dormía el raso, pero cuando volvía a Cafarnaún, él se alojaba en casa de Pedro. O sea, que vamos a imaginar que esta casa es la casa de Pedro. Claro, tened en cuenta que en ese momento los tiene a todos sentados. Él debía estar de pie. Y él debía estar dentro de la casa de Pedro. Entonces, hay que imaginarse, la situación hay que imaginársela de la siguiente manera. Hay que imaginarse que primeramente, rodeando la casa de Pedro, están todos los enfermos que han conseguido llegar hasta la primera fila. Detrás están justo los parientes que acompañan a estos enfermos. Detrás está la multitud, la gente que intenta ver qué es lo que está pasando, los milagros en sí. Y detrás también está toda la gente que le ha seguido de los otros pueblos. O sea, hay que imaginarse la casa de Pedro, digamos, el lugar en donde Jesús está en este momento enseñando, rodeada completamente de gente. Rodeada de gente ahí y además en las calles adyacentes, que recordad que eran muy estrechas las calles, pero había una verdadera multitud de gente que incluso probablemente no debía poder llegar a Jesús, no debía ver a Jesús, pero debía pensar, bueno, ya se irá alguien para que nosotros vayamos adelantando un poco y poder llegar a ver todo lo que está pasando en ese momento. Claro, la gente tenía miedo de que ocurriera lo que había ocurrido a lo mejor un mes antes o 15 días antes, ¿no? Que está también en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ¿no? Que es que el Señor cura, ¿no? Pero hay un momento dado en que tiene que irse a dormir. O sea, después de curar a la suegra de Pedro, él sigue, cuando ya no es sábado, él cura, duerme, y entonces, claro, cuando le dicen, a la gente le dicen, ya ahora el Señor se va a descansar, la gente se debió quedar pues en la calle, echada, esperando a que se levantara al día siguiente. Entonces, él dice el texto, ahora os lo leeré, que se levantó muy de mañana y sorteando a la gente que debía ver por la calle, se fue a rezar. Entonces, claro, cuando la gente se despierta, ven que Jesús no está y lo buscan. Y ahora leeremos el trozo, que es lo que dice Jesús. Dice el texto, al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando hasta él trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios.
porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. O sea que cuando le volvieron a pedir que siguiera quedándose en el mismo sitio, él dijo, no, ahora yo he acabado en esta parte de Galilea, ahora tengo que irme a otra. De manera que mucha gente se quedó sin ser curada. Y esto es lo que temían en este momento, seguramente. Toda la gente que rodeaba la casa, digamos, en la cual estaba Jesús, debían tener miedo de que no llegara a tiempo, porque no os olvidéis de que la enseñanza es una cosa, pero verdaderamente cuando a ti te duele un brazo profundamente porque tienes artrosis, o tienes un cáncer, o te duele la cabeza terriblemente, o se te han roto dos huesos, lo primero que quieres hacer es ser curado. Luego podrás escuchar, pero primeramente necesitas que te quiten el dolor. Y esto es lo que deseaba la gente, que Jesucristo no se fuera del lugar en donde estaba sin haberlos curado antes. Fijaos que dice el texto. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Dentro de esto que estoy explicando, dice que había fariseos y doctores de la ley que habían venido incluso de Jerusalén. Recordad que fariseos y saduceos y doctores de la ley había por todas partes, pero cuando ya el texto te dice que habían venido de Jerusalén, es que ya el Sanedrín, como dije el otro día, ya verdaderamente estaba interesado en ver como espías, o sea, estaba interesado en ver en qué fallaba Jesús para poderlo apartar, ¿no? O sea, que ya era muy, muy serio cuando hubiese el hecho de que había escribas ya y fariseos que habían sido mandados de Jerusalén, el asunto ya era que la gente ya, vamos, que se había extendido todo la fama de Jesús se había extendido por todas partes y que él iba a empezar a ser perseguido. Entonces, vamos a seguir. Dice, el versículo mismo, dice, el poder del Señor le hacía obrar curaciones. O sea, el poder del Señor le hacía obrar curaciones, quiere decir que, recordar, es una persona, dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En este momento, cuando Jesús cura, está curando como hombre, pero es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que tiene, que hace que pueda curar. Por eso el texto te dice, el poder del Señor le hacía obrar curaciones. Es decir, le daba posibilidad, o sea, el poder de Dios, de Yahvé Dios, le estaba dando a Jesucristo como hombre la posibilidad de que hubiese especialmente muchas curaciones en ese momento. O sea, era un día de especial en el que había milagros continuos. Eso es lo que quiere decir, porque si no, no lo remarcaría. Es decir, Jesucristo en este momento estaba curando mucho, a mucha gente. Y sigue el versículo 18, dice, en esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. A ver, vamos a ver, fijaos. O sea, hay que imaginar todo lo que os he dicho y llegar al Evangelio de Marcos. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 3, nos dicen que eran 4 los camilleros. Es decir, de repente aparecen en la parte de atrás, desde la parte de atrás o de un lugar adyacente, aparecen 4 camilleros que llevan en una camilla a un paralítico. Entonces, imaginad que la gente, o sea, el tiempo que debía llevar aquella gente ya esperando para que apareciese Jesús. El tiempo que los enfermos debían llevar esperando también. Entonces, que hubiese de repente que aparecía una camilla con 4 camilleros llevándolo por uno, 2 por cada lado, y que lo que querían era hacerse el lugar, hacerse camino hasta llegar a la puerta para curar a aquel paralítico, la cantidad de insultos, de molestias, de gritos que debieron soportar estos camilleros para poder llevar a Jesús, al enfermo, lo más cercano posible a Jesús. Pensad que
siempre os digo lo mismo, ¿no? Que la palabra, o sea, que nosotros hemos obtenido el Evangelio de Lucas es a través de la traducción griega. Y las traducciones siempre, cuando tú traduces una cosa al español, por ejemplo, o del francés al inglés, por ejemplo, las traducciones siempre pierden. Eso ya lo digo siempre, ¿no? De manera que es bueno, sería bueno, claro, que si supiésemos idiomas, cosa que no es el caso porque esto se trata de griego antiguo, ¿no? Si supiésemos el caso, pudiésemos leer el Evangelio en griego, porque nos da muchísimos más matices. Concretamente, cuando habla de Camilla, Camilla que quiere decir Grábatus en griego, la palabra, fijaos, aquí te dice Camilla, pero cuando tú lo lees en griego, lo que ves es que la camilla no es la camilla de una persona rica, es la camilla al contrario de un pobre hombre, de una persona que no tiene dinero. O sea, las camillas de las personas que no tenían, pobres, ¿no? Estaban hechas, pues digamos, la camilla era como una red de cuerdas, ¿no? Y encima estaba sujeto una armadura de madera o de hierro y encima pues había un jergón, un sencillo jergón. Esto, por este detalle, sabemos nosotros que era un paralítico no de alta alcurnia, sino que era un pobre hombre, un hombre que no tenía dinero, ¿no? Ahora, fijaos en los camilleros, eran 4. Estos camilleros no sacaban absolutamente nada de llevar al enfermo a ver a Jesús. Lo que sacaban era que lo que estaban haciendo era una acción gratuita para ayudar al paralítico para que se curara. Pero por ellos no sacaban nada de todos aquellos insultos, y en cambio lo estaban haciendo. Es decir, ya sin darse cuenta, estaba la acción de Dios actuando en ellos. O sea, la gracia ya actuaba en ellos, sin que ellos se dieran cuenta. Fijaos que ellos no esperaban absolutamente nada. Ellos no esperaban nada, ellos esperaban llevar a Jesús a aquel hombre. Pero lo que iba a pasar después no tenían ni idea, ni se lo imaginaban. Probablemente, incluso cuando decidieron estos camelleros que iban a llevar a Jesús al enfermo, imaginaos que podían ser 6 u 8, de los cuales estos 6 u 8, o 5 o 6, 2 por lo menos, o 3 dijeron que no. Fueron 4 que dijeron, nosotros lo hacemos. Es decir, hicieron un acto gratuito de caridad, sin esperar absolutamente nada. Simplemente se ofrecieron. Y esto era la caridad. Entonces, ellos no se podían ni imaginar lo que iba a venir después, que verían el milagro exactamente más o menos, luego lo diremos, a 1 metro de distancia, y no se podían ni imaginar que a partir de entonces vivirían de fe durante toda la vida, porque habían visto todo de cerca, no solamente a Jesús de cerca, sino habían visto todo el milagro de cerca, y además que iban a vivir glorificando a Dios toda su vida. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchas veces, nosotros podemos muchas veces ayudar a paralíticos también, pero que sean paralíticos espirituales. Nosotros podemos ayudar a paralíticos espirituales, gente, por ejemplo, que no crea o que no tenga o que no esté con muchas ganas no muy interesada, algo interesada, pero no mucho, o bien alejada. Y lo podemos hacer sencillamente con una oración, porque sabéis que la fe mueve montañas. O sea, sabéis que Jesucristo sin fe no puede actuar. Acordaos de cuando al principio de todo va a Nazaret, se presenta en su pueblo propio y el texto nos dice, allí no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. O sea que cuando nosotros estamos por la calle, por ejemplo, cuando de repente, pues ya os digo, cualquier cosa, estoy ahora improvisando, si estamos paseando por la calle y estamos paseando, por ejemplo, por un sitio donde hay una serie de cafeterías, solamente el ejaculatorio de decir, Señor,
ayuda a todas estas personas que están en este momento tomando un café. Y tú estás pasando por al lado de ellos, ¿no? Estás yendo de un sitio a otro. Y a la izquierda está lleno de cafeterías de gente que no, ni siquiera te mira, está tomando su café. Pues esa jaculatoria, ese momento de decir, Señor, ayúdalos. Ayuda a toda esta gente, no solamente física, sino también espiritualmente. Eso es fe y eso ayuda a la gente. Aunque no veamos los resultados, lo veremos luego. Y por eso os digo que podemos ayudar a paralíticos espirituales, aunque no sepamos cuáles son. No nos olvidemos de que cuando rezamos nosotros, no rezamos solos. O sea, ese deseo que se presenta en nuestra alma de decir, Señor, te pido por todas las personas que están en este momento tomando un café aquí. Eso ya es una gracia que está inspirada por Dios. Es Dios que te inspira el pedir en ese momento por estas personas. Pero además, estás rezando no solo, que sepáis que estáis rezando junto con toda la iglesia militante, es decir, con toda la iglesia del mundo entero que habita en esta tierra, todos los que rezan, evidentemente, con toda la iglesia purgante, toda la iglesia que llamamos que está en el purgatorio, es decir, en el lugar purificándose, en el lugar preparándose para llegar a la iglesia triunfante, es decir, al cielo, lo que llamamos cielo, que es un estado en el cual estamos con Dios, ¿no? Es decir, estamos rezando con todos los ángeles, con todos los santos, en esa jagulatoria, en ese deseo de ayudar a esa persona en ese momento. Estamos uniéndonos a toda la iglesia de Dios entera, a toda la iglesia, tanto militante como purgante, como triunfante. O sea, que nunca os sintáis solos, tanto si rezáis en casa, como si rezáis en la iglesia, como si rezáis un momento por la calle, porque es todo unido en la comunión de los santos, que la comunión de los santos, ya sabéis que es la doctrina que se le descubrió a San Pablo, doctrina que consiste pues eso, en que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Lo que no puedo entretenerme a explicar lo que es la doctrina de la comunión de los santos, pero yo creo que más o menos la sabéis y algún día lo explicaré. O sea que volvamos otra vez al texto. Estábamos hablando de estos 4 camilleros y que nosotros podemos también ayudar de la misma manera que los camilleros ayudaron por gracia de Dios y en un acto totalmente gratuito a este paralítico, nosotros podemos ayudar exactamente igual a paralíticos espirituales en nuestra oración, por ejemplo. Fijaos, esto además no tiene que ser para envanecerse para nada, o sea, al contrario, darnos cuenta de la gracia que Dios nos está dando, es decir, tomar conciencia de que rezar sirve y no envanecerse, sino dar gracias y gloria a Dios, porque gracias a esto ponemos nuestra amiguita de pan en todo lo que es el camino que Dios quiere hacer para que la gente llegue cuanto antes a santificarse, que se santifique lo más posible. Vamos al versículo 19 entonces. Estábamos en esto, vamos a leer el 18 y el 19. Dice el 18, que ya he leído. Dice, en esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Y el 19 dice, pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. O sea, imaginaos el lío que se armó. Imaginaos las casas, como eran en ese momento, que ya os he explicado que eran casas de planta baja. Debía haber unas escaleras que subían al terrado y debía haber también muchas de estas casas tenían, digamos, como un jardincito que estaba tapado, digamos, cubierto por un muro. O sea, había un muro que daba a la calle, ¿no? O sea, todo aquello debía estar lleno. O sea, toda la casa interior donde estaba actuando Jesús debía estar llena de gente y el exterior también. Entonces, los gritos, los chillidos, los insultos de esta gente que había conseguido llegar a trancas y barrancas, que habían conseguido llegar hasta la puerta donde estaba Jesús. Entonces, ¿cómo lo subieron a aquel hombre? Pues seguramente lo subieron o bien por estas escaleras hasta el techo,
hasta el techo donde estaba debajo Jesús, o bien hicieron una especie de escalera de mano para subirlo por una parte de la pared. No lo sabemos, pero sí que lo que sabemos es que muchas veces hacer actos de caridad cuesta mucho. Estos 4 camelleros se ofrecieron, pero estaban haciendo un gran esfuerzo gratuitamente, subiendo a este hombre, oyendo todos los insultos y todas las deprecaciones e implicaciones que estaban diciendo todas las personas, puesto que ellos realmente lo que habían hecho es colarse, se habían colado. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando la gente se cuela? Pues enfadadísimos. Pues esto es lo que debía haber pasado. Entonces, una vez llegan al techo, hay que saber de qué está hecho el techo. O sea, en Oriente, los techos de las habitaciones, ¿no? Son realmente, la construcción es muy ligera. O sea, estaban hechos de cañas, por ejemplo, de cañas y de ramajes, por ejemplo. A veces había tablas. Tenían una arcilla, estaba hecho de arcilla apisonada, y a veces ponían tejas. Entonces, dice el texto, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. O sea, imaginaos lo que es de repente romper el techo, con lo que pudieron, con lo que llevaran para romper el techo. Cascote, bueno, todo se interrumpió. Lo que decía Jesús, las curaciones de Jesús que estaban en el interior, todo interrumpido. Empezaron a caer ramajes, a caer trozos de tejas, cascotes, todo lo que hubiera, trozos de arcilla. O sea, aquello debió quedar sucio y todo absolutamente interrumpido. Entonces, dice el texto, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Dice el texto, el versículo 20, viendo Jesús la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. O sea, dice primeramente, la fe que tenían, en plural, o sea, la fe que tenían, o sea, Jesús no le importa absolutamente nada las tejas, ni los barramajes, ni el destrozo, ni el agujero que había tenido arriba. Lo importante, lo que ve Jesús es la profundidad de la fe que tienen estas 4 personas junto con el paralítico, viendo Jesús la fe que tenían. Esa fe era una fe tan intensa, una fe tan conmovedora, una fe que casi era una fe heroica de hacer todo lo que hicieron, que automáticamente Jesús, sin esperar a que le digan, Señor, perdona todos los destrozos, perdona toda la interrupción. Aquí tienes a este hombre al cual hemos traído. Inmediatamente dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Imaginaos también no solamente los 4 camilleros, imaginaos el paralítico que era verdaderamente un paralítico, o sea, que cómo lo descolgaron por el techo con cuerdas debía ser. O sea, el sufrimiento no solamente de los camilleros al hacer todo lo que hicieron, sino los gritos del paralítico que probablemente sufría cuando estaba siendo bajado para ver a Jesús. Entonces, por eso digo que Jesús no se para. Jesús lo único que va es al fondo, a ver la fe que tienen. Y automáticamente dicen, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces aquí viene otra vez lo de la traducción. Cuando decimos hombre tiene una connotación que no es una connotación, es una connotación amorosa, no es una connotación, como diría yo, es de cariño. De la misma manera que le dice a su madre cuando en las bodas de Caná, y no tienen vino, dice María, y él contesta, mujer, todavía no es llegada mi hora. Aquí le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero
La connotación en griego está clara, lo que no está clara es en español, porque yo siempre, antes de estudiar, pues pensaba, hombre, parece un poco despectivo esto, ¿no? Que llame a su madre mujer y aquí, hombre, no. La connotación es afectuosa en el griego. Por lo tanto, además es lógico que el Señor no dijera nada desagradable a una persona, tanto a él como a su madre. Luego, se sobreentiende, pero es que además en la traducción en griego es ya un hecho que tiene connotación afectuosa, ¿no? Ahora, hay una cosa curiosa aquí, que es lo siguiente. Cuando lo bajan, lo que se espera, evidentemente lo que todo el mundo espera, es que en lugar de decir tus pecados te son perdonados, diga, estás curado, ¿no? Pero en cambio dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y esto de qué viene? ¿Qué es esto? Fijaos, si vamos, o sea, os tengo que explicar que, para que se entienda esto, ¿no? Porque si no, ya sabéis que hay las partes de la Biblia que se tienen que explicar unas más fácilmente que otras. La Biblia tiene fragmentos más fáciles que otros. Aquí vamos a entenderlo bien esto, lo que quiere decir. Porque obviamente uno pregunta, pero ¿cómo es que le perdona los pecados y no le cura, ¿no? Luego le curará. O sea, sabemos que existe la Torá, que son los 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, que es la ley escrita. Pero lo que siempre os hablo, de que había una serie de tradiciones que habían hecho que la gente llegase a creer una serie de cosas que no eran estrictamente los 12 mandamientos, los 10 mandamientos, perdón. Es decir, lo que quiero decir con esto es que los rabinos, es decir, los maestros de la ley, habían hecho entender, habían hecho creer a la gente que la tradición era que si ellos estaban con padecimientos físicos o morales, era debido a algún pecado que habían hecho. Esto era algo que Jesús, de la misma manera que va a deshacer lo del sábado, que se ha hecho el sábado para el hombre o el hombre para el sábado, esto es algo que Jesús, estamos más o menos en el primer año. Esto ocurre, lo del paralítico parecería que ocurre en el primer año de la prédica de Jesús. Pero en San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando le preguntan hay un momento en que él está, Jesús, ya estamos en el tercer año, ya está a punto digamos, de pasar por la cruz, ¿no? Pero hay un momento dado en que en el capítulo 9, versículo 1 y 2, él está con los discípulos y ven a un ciego de nacimiento que se acerca. Y entonces el texto te dice, capítulo 9 de San Juan, versículo 1 y 2, dice, vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea, aquí hay dos cosas. Primeramente, les explica a los discípulos que el ciego de nacimiento, de alguna forma misteriosa, es un elegido de Dios. Es decir, Dios quiso desde toda la eternidad que este ciego de nacimiento naciese en la época de Jesús y que naciese ciego, para que en un momento dado se encontrase con Jesús y Jesús le curara, y por tanto diera gloria a Dios y diera testimonio de que Jesús le curaba. Por eso dice ni él pecó ni sus padres pecaron, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Pero también les dice a los discípulos, es que no pecó él ni pecaron sus padres. Él es otra la razón, es decir, es la raza humana, es la humanidad, que estamos llenos de pecados, o sea, llenos de, que es la humanidad que está llena de, que le ocurren cosas constantemente. Muchas veces nos pasan enfermedades que no tienen nada que ver con los pecados que hemos hecho, es decir, a veces sí,
Es decir, puede ocurrir que, por ejemplo, pues esto, bebas muchísimo y de tanto beber acabes con cirrosis. Esto puede ocurrir, claro que sí. Pero normalmente las enfermedades que tienes pues no son debidas pues, a la fragilidad del cuerpo humano, ¿eh? Porque debido al pecado original, pero no es debido a que has pecado, tienes una enfermedad, no. Pero claro, esto se lo dice, lo podrá aclarar Jesús más en el tercer año ya, digamos, de su explicación, de sus explicaciones. Ahora no todavía. Todavía él entiende, volvemos otra vez al Evangelio, al capítulo 5 del paralítico, volvemos otra vez al paralítico, él entiende que todavía esto no ha llegado el momento de explicarlo con claridad. Y por esta razón le dice al paralítico, le dice, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Es decir, sigue la corriente de lo que en ese momento la gente está creyendo, que es que los pecados tienen que ser perdonados y entonces te librarás de la enfermedad. Entonces, esta es la razón, ¿no? Entonces, vamos al versículo 21. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijaos. Vale, muy bien. O sea, la frase, yo tengo una frase en otra traducción que dice, ¿quién es este que dice blasfemias? Y otra vez dice, en otro texto dice, ¿cómo este hombre habla así? Blasfema. Volvemos otra vez a la traducción del griego. La traducción griega, fijaos que aquí dice, los que escribas y fariseos empezaron a pensar, es decir, no hablaron entre ellos, pensaban en su interior, estaban pensando en su interior, ¿qué es lo que dice este hombre? ¿Cómo es que este hombre dice que está perdonando los pecados? Está diciendo una blasfemia porque nada más Dios puede perdonar los pecados. Otra vez volvemos al griego, que es lo que os decía. La frase, ¿cómo este hombre habla así? Blasfema. En el griego te da la clave de que estos hombres están pensando con un desdén, porque no hablan entre ellos ni lo exteriorizan. Están pensando con un desdén y un desprecio sobre Jesús terrible. O sea, la frase, ¿cómo este hombre habla así? Blasfema, destila odio, rabia y envidia y asco frente a Jesús. Esto es lo que nos quiere decir la traducción griega. Ahora bien, podéis decirme, bueno, pues es que a ver, hay que una cosa clara, y es que es verdad que en la Biblia la remisión de los pecados es nada más prerrogativa de Dios, o sea, nada más Dios puede perdonar los pecados. Y es verdad que no hay en el judaísmo ninguna fórmula de absolución que reconozca que algún hombre puede perdonar los pecados a otro hombre. Eso es verdad. Ahora, Jesucristo, había demostrado muchísimo ya lo que era, había hablado mucho y ya había curado a mucha gente. Ya la gente podía pensar que era el Mesías, la persona que estaban esperando desde hace tantísimo tiempo. Ya podían tener pistas sobre esto. Pero es que no les interesaba nada a estas personas, a estos fariseos y escribas. No les interesaba nada por lo que os voy a explicar. Porque, digamos, primeramente, detrás de la frase de despecho y de rabia y de asco que sienten hacia Jesús, pensada, no dicha, está el hecho de que, Jesucristo no es uno de ellos, no tiene ninguna preparación, no es ningún escriba, no ha estudiado nada, es uno más, es uno del pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Con todo el orgullo que tienen ellos, porque han estudiado, tienen 30 y 40 años, han estudiado profundamente. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Nosotros sí, o sea, los sacerdotes, cuando van al templo, cuando la gente va al templo, los sacerdotes sí tenemos poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. Para ello se necesita
que digamos, que se le pide al pueblo arrepentimiento y sacrificio. Por ejemplo, en el Yom Kippur, ¿no? Cuando se dice, el sacerdote en nombre de todo el pueblo pide perdón a Dios por los pecados, ¿no? Pero es que, ya os digo, no solamente hay una rabia espantosa hacia Jesús, porque no es uno de ellos, sino que detrás hay mucho más, además. Detrás está Jesús, se está cargando el sistema religioso de Israel. Se está cargando el sistema económico del templo. O sea, había muchos intereses creados, había todo un tejido, un entretejido de cosas en el templo. Ahora os explicaré porque si no, no puede llegar, no podemos entenderlo bien. Pero había, claro, había toda una cantidad de gente enorme que trabajaba en el templo, que si lo que decía Jesucristo tomaba más cuerpo, podía haber incluso un levantamiento y decir, pero si este hombre cura, y este hombre además nos enseña una serie de cosas que vosotros no enseñáis, no os necesitamos para nada, y menos a vosotros saduceos, que nos tenéis siempre aparte, que nos sacáis de vuestro mundo, que no queréis saber nada de nosotros. O sea, no solamente estaba el hecho de que era una ofensa, porque ellos pensaban que ellos lo podían hacer y él no, sino que atacaba las estructuras completamente del sistema económico del templo. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis, para que entendáis un momento lo que es el templo. Porque si no, si os digo es que ataca al sistema religioso de Israel, aún se puede entender, pero cuando os digo ataca al sistema económico del templo, esto necesita una cierta explicación. O sea, lo que voy a explicar nada más es el templo, o sea, lo que era el templo. Resumiendo, el templo que estaba en Jerusalén, el templo era el corazón de la vida de Israel. O sea, el templo era el centro de la vida política, social, económica y cultural y religiosa, evidentemente, del país. Esto era lo que era el templo. Ahora, someramente, muy poquito, sí que os voy a explicar que al principio de todo, cuando en el siglo XIX, antes de Cristo, se comunica Yahvé Dios con Abraham y le dice a Abraham, vete de esta tierra al lugar que yo te enseñaré, que es la tierra de Canaán, ¿no? En el Génesis 12, cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, dice, capítulo 12 del Génesis, versículo 5, me parece que es. Dice, llegaron a Canaán, y entonces dice, en el 7, dice, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él, por Abraham, o sea, Abraham, edificó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido, y de allí pasó a la montaña. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. O sea, eran los prolegómenos, el principio de lo que luego sería el templo. O sea, edificar un altar en el siglo XIX antes de Cristo, que debiese ser una piedra. Esto es el patriarca Abraham. Tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y otro ejemplo que os doy de piedra, es decir, de comienzo de templo, de altar, es el altar que edificó Jacob después de que se tiene que escapar por todo lo que le ha ocurrido. Entonces, tiene lugar esto en este fragmento que siempre digo que es tan bonito, que es el sueño de Jacob, ¿no? La escalera de Jacob, ¿no? Que tiene lugar cuando, en fin, Jacob llega sin nada más con lo puesto a un lugar, se echa a dormir en una piedra y entonces tiene un sueño que no puedo explicar ahora porque no hay tiempo, ¿no? Pero cuando se despierta, el sueño ha sido tan vivido, tan sentido, tan real, que él dice, qué temible es este lugar, el lugar en donde está, qué temible, es decir, qué respetuoso, qué respeto tengo que tener hacia este lugar en donde he tenido este sueño.
Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabeza, que os he dicho antes, él se acuesta y se acuesta con una piedra en la cabeza, y tomando la piedra que se había puesto por cabeza, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. O sea, este es, digamos, otro altar que edifica el tercer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. Claro, luego nos vamos al siglo XIII antes de Cristo, estamos en el siglo XIX antes de Cristo, con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pegamos un salto, nos vamos al siglo XIII antes de Cristo, ya entonces está la tienda de la reunión, con el arca de la alianza dentro, el santo de los santos, pero siempre tela. Siempre digamos, son lo que utilizaban en las caravanas, eran tiendas de tela, ¿no? Hasta que en el siglo X antes de Cristo, el rey David, que vive en una casa de cedro, cedro es madera, es decir, la gente vivía malamente, menos el rey David, que vivía en una casa de madera. Entonces, él se da cuenta de que si él vive en una casa de madera, su Dios, el único Dios, no puede vivir, no puede darle culto al único Dios que está en un momento dado en una tienda que está hecha de tela. Y es entonces cuando decidirá que tiene que edificarle un templo. ¿Qué templo que hará su hijo David? No lo hace él, no lo acaba, no empieza él, lo hace Salomón, su hijo Salomón. Bueno, entonces ocurren una serie de circunstancias y se destruye el templo. Y al final lo que voy a deciros es el templo, me referiré al templo que es el templo de la época de Jesucristo, que es el templo que hizo el rey Herodes el Grande 20 años antes de que naciera Jesús. En el año 20 antes de que naciera Jesús. Un templo que estuvieron 9 años y medio para hacerlo y emplearon a 18.000 personas, ¿no? Pero bueno, el templo, ya os enseñaré en una fotografía, os lo pondré en una fotografía, para que veáis la magnitud del templo dentro de Jerusalén. A este templo me refiero. Y claro, este templo, que había de todo, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, y todo lo que conllevaba el templo y todo el cuidado del templo, estaba todo muy jerarquizado. Lo cual quiere decir que había que, volviendo otra vez al texto que os he dicho que estaba destrozándose el sistema económico del templo, porque ahora entendéis lo que es el templo. O sea, que Jesús estaba atacando al sistema religioso de Israel diciendo tus pecados te son perdonados, ¿no? Y también atacaba al sistema económico del templo. Y ahora ya se entiende lo que es el templo. ¿A qué me refiero cuando hablo del templo? He explicado un poquito la historia del templo, ¿no? Desde Abraham hasta Jesús, ¿no? Entonces, fijaos, sigue, dice, el versículo 22 dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? Conociendo Jesús sus pensamientos. Es decir, y os he dicho, claro, fijaos que antes antes ha dicho, los escribas y fariseos empezaron a pensar, o sea, no se comunicaban entre ellos, estaban dentro pensando. Entonces, conociendo Jesús sus pensamientos, es decir, los pensamientos, esos pensamientos de los que os he explicado, que os he hablado, la rabia, el despecho, el asco, el poco respeto hacia Jesús, conociendo Jesús sus pensamientos y conociéndolos de forma espiritual, por ciencia infusa, sin auxilio de los sentidos, penetrando Jesús en el alma de esas personas, no les da tiempo ni siquiera a expresarlo claramente en voz alta o hablar entre ellos. Simplemente el texto te dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados,
digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así fue. O sea, el paralítico hizo las tres cosas. Se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Abrió la puerta, toda la gente que estaba alrededor se maravilló porque acababan de ver toda la subida al techo y se fue a su casa dando gloria a Dios, alabando a Dios con los camilleros al lado y hablando probablemente cuando llegara a su casa con la familia y con todos los vecinos sobre el milagro tan grande que había ocurrido. Es decir, que se había curado debido a que Jesucristo le había curado también y también sus pecados. Luego aclarará más adelante, como he explicado antes, más adelante en el año tercero, aclarará que esto, que nadie es culpable de las enfermedades que tiene debido a los pecados que ha cometido, ¿no? Claro, ante todo esto que ven, los fariseos se quedaron callados, humillados y llenos de rencor. Vendría luego todo lo que ellos harían contra Jesús, ¿eh? Pero esto no tenían palabras para discutírselo, ¿no? Fijaos una cosa, hay una cosa que quiero para remacharos al final, que es que si Jesús tiene poder para curar a un paralítico, tiene poder para perdonar los pecados. Y este poder de perdonar los pecados lo encontramos en el Evangelio de Juan, justo en la noche, al atardecer, mejor dicho, al atardecer de la resurrección. O sea, Jesucristo resucita pronto por la mañana, es domingo, el primer día de la semana, dice el texto, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, es domingo por la mañana, ya, pero es por la tarde, estando cerradas por miedo a los judíos, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Y ahora viene, les dice, como el Padre me envió, también yo os envío. De la misma manera que el Padre me envió a la tierra, yo os envío para que extendáis el reino de Dios al mundo entero. Y sigue diciendo en el versículo 22, perdón. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, voy a leerlo entero para que os deis cuenta, ¿eh? La tarde de la resurrección, Jesús se presenta delante de ellos y les dice a los discípulos, a los apóstoles que están reunidos por miedo, como el Padre me envió, también yo os envío. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. De aquí, es interesante que sepáis, que es de aquí de donde saca la Iglesia el sacramento de la confesión. Es de este fragmento de Evangelio donde saca la Iglesia el sacramento de la confesión. Por eso dice, a quienes perdonéis los pecados, vendrían luego obispos y luego vendrían sacerdotes. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, que sepáis esto, es interesante. Y para acabar ya, hemos dicho que el paralítico glorifica a Dios, evidentemente, pues con su vida, va a glorificar tanto los camilleros como el paralítico, ¿no? Y al final el texto te dice, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Claro, a la vista de lo sobrenatural, pues la gente se queda impresionada, pero impresionada y recogida, y luego pues desbordan de admiración, ¿no? Y como el paralítico, pues dicen, hoy hemos visto cosas, como dice aquí, hoy hemos visto cosas increíbles. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado cumplida el texto este de la curación del paralítico. Voy a rezar
una salve a la Virgen María y luego dejaré de grabar. Y me despido desde aquí de todas las personas que puedan seguirme en Telegram, en cualquier parte. Recordad que en directo, recordad que siempre es a las 19 horas, hora de España, 12 horas, hora de México, o de cualquier sitio en donde estéis. Vamos a rezar ahora la salve, luego yo cerraré la grabación y os espero el lunes que viene, que continuaremos y empezaremos a hablar de la vocación de Leví, es decir, Mateo, cómo fue atraído Mateo por Jesucristo como futuro apóstol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.